cambiarnos un poquito del tema de Copa América, nos vamos a ir a la Eurocopa y nos vamos a tomar contacto con un doctor, con un cardiólogo de la clínica Bupa Sports, con Nicolás Bunster. Nicolás es cardiólogo y ¿por qué vamos a tomar contacto con él? Porque este fin de semana, el día sábado, está jugando la Copa Europea de selecciones, la Eurocopa, y nos encontramos de repente nos quedamos todos helados cuando un jugador de Dinamarca, Christian Eriksen, se desvaneció en la cancha, se realizaron todos los protocolos que se realizan en este tipo de competencias, sí. Pero queremos saber un poquito más porque todavía no tenemos claro qué le pasó y el diagnóstico al parecer no es tan claro, pero no es tan auspicioso pensando en el futuro. Para eso queremos conversar con Nicolás Bunster. Nicolás, ¿cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, estamos con Rodrigo Gómez, te saluda, estoy aquí con Cristian Penelillo aquí en el panel. Un poquito para conversar, me imagino que viste la jugada. Sí, claro, sí. ¿Qué es lo que se puede decir a priori? O sea, yo sé que el diagnóstico no está claro, todavía no ha sido evacuado un diagnóstico más profundo, pero ¿qué es lo que se cree que puede haber pasado en esa jugada, doctor? Mira, bueno, primero le agradezco que me inviten a conversar, porque para mí este tema es súper importante. Yo vengo empujando hace tiempo que pongamos atención en este tipo de eventos, ¿cierto? Que podamos hacer algo para prevenir. En el caso puntual de Eriksen, lo que se ve en el partido, ¿cierto? Podemos sacar varias conclusiones. El primero es que el deportista cae, ¿cierto? Súbitamente se reconoce, en primera instancia por un compañero del equipo, se reconoce que el deportista requiere ayuda especializada, lo pone en una posición de seguridad que se llama, ¿cierto? Lo pone de lado. Inmediatamente entró el personal de salud en muy poco tiempo y reconoce que el paciente está en paro, no que perdió la conciencia simplemente, sino que está sin pulso. Y inicia las maniobras de resucitación que fueron claves en este caso para que el resultado haya sido favorable. En ese sentido, Nicolás, estamos conversando con Nicolás Bunster, cardiólogo de la clínica Bupa Sports, un poco de la situación que vivió Christian Eriksen el día sábado en el partido de Dinamarca contra Finlandia. Varias cosas. La reacción del capitán, al parecer, fue muy acertada en la posición que lo puso y después los protocolos de seguridad del evento también funcionaron bien. Sí, yo creo que este fue un caso del cual podemos sacar muchas conclusiones y aprender principalmente porque como yo he comentado anteriormente, aquí se ve que la respuesta es muy rápida y muy efectiva desde los compañeros, ¿cierto? Que reconocen la situación. Segundo, que forman una especie de barrera, un poco dejando de lado toda la emotividad que puede generar esta situación, sino que tomando las conductas más apropiadas para obtener el mejor resultado posible. Luego, el equipo de salud que estaba ahí reconoce la situación de paro, inicia maniobras, utiliza el desfibrilador y al cabo de 2 minutos aproximadamente el paciente estaba recibiendo las maniobras correspondientes y eso fue determinante. El tiempo que pasó desde que perdió la conciencia, desde que perdió el pulso hasta que se inician las maniobras, es determinante ese periodo de tiempo para obtener resultados favorables. Ese es un dato que está comprobado, digamos. Comentaba yo en una entrevista que cada minuto que pasa sin que el deportista o la persona, el paciente, lo que sea, no recibe asistencia avanzada de reanimación, la posibilidad de sobrevivir disminuye un 10% por cada minuto que pasa. Eso quiere decir que, imagínate, después de 5 minutos tu probabilidad de salir vivo, solo 5 minutos tu probabilidad de salir vivo se reduce a la mitad. Doctor Nicolás Bunster, hoy este tipo de situaciones, ¿no?, tan fuertes, tan dramáticas y que se vean vinculadas con un deportista de alta competencia, de élite, resultan chocantes, ¿no?, que ocurran para el mundo de la ciencia, de la medicina, como la que usted está involucrado. ¿Por qué cree que esto está comenzando a ocurrir? ¿Por qué le puede haber pasado a Eriksen sin tener mayor detalle? Pero es llamativo, ¿no? Sí, mira, bueno, este es un tema que dentro del espectro de la cardiología deportiva es como nuestra misión principal, identificar factores que puedan hacernos prever a quiénes les puede pasar esto. Lamentablemente, la mayor parte de los casos que ocurren, ¿cierto?, en deportistas profesionales han sido con chequeos cardiológicos y chequeos de todo tipo médicos normales.
¿me entiendes? Claro. Entonces, habitualmente se da la situación de que estos deportistas no tienen ninguna alteración estructural que sea identificable por los exámenes de rutina. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo eso es posible? En medicina todas las cosas son posibles y lamentablemente se dan estas alteraciones que son habitualmente genéticas, ¿cierto? Que son alteraciones que ocurren a nivel eléctrico en el corazón y que no son detectables simplemente por los estudios que uno normalmente le realiza a los deportistas, ¿ya? Y no pasa porque si le hiciéramos más exámenes pudiéramos detectar más. Lamentablemente eso tampoco nos ha llevado a tener mejores resultados en la predicción del riesgo de los deportistas profesionales, ¿ya? Por eso es tan importante lo que nosotros logramos ver en este partido, que afortunadamente el resultado fue un final feliz, ¿cierto? Porque el deportista está vivo, pero pone de relevancia que no sacamos nada con gastarnos millones de pesos en hacer estudios que habitualmente no nos van a entregar más información, pero sí necesitamos tener muy claro cuáles son los protocolos de actuación en estas situaciones. Desde el compañero de equipo, ¿cierto? Cómo tiene que actuar, hasta el personal de salud que está al borde de la cancha. Y eso, poder replicarlo, no solo en el fútbol profesional o en el básquetbol, ¿cierto? Sino que en todos los centros deportivos, ¿de acuerdo? Comentaba también, Dinamarca ha sido uno de los países que a nivel nacional, ¿cierto?, lleva muchos años instaurando la educación masiva en reanimación cardiopulmonar, desde la etapa escolar. Entonces, los resultados que ellos han ido publicando desde 10, 15, 20 años atrás han sido siempre muy ejemplificadores para el resto de la sociedad científica y sociedad médica. Ellos nos han mostrado que se puede mejorar esta capacidad de respuesta a los paros cardiorrespiratorios. Sí, en ese sentido, entonces, Nicolás... dígame. Sí, en ese sentido, Nicolás Bunster, cardiólogo de Clínica Bupa Sports, te agradezco que nos estés explicando esto, que es un tema que parece de repente simple, pero es un tema que es importante. La prevención, lo primero que tú decías, indudablemente cada persona que va a hacer deporte, ojalá que esté con sus exámenes, con todas las cosas que uno requiere, ya sea a nivel profesional, con exámenes más exhaustivos, y a nivel amateur, con los exámenes básicos para no estar expuesto a este tipo de cosas, y aún estando con ese tipo de exámenes, nadie está libre, porque lo vimos el fin de semana con un jugador de la selección danesa, que se supone que están con lo mejor de la tecnología, igual le puede pasar. Indudablemente hay que hacer foco en lo que dices tú, en los protocolos. Me parece a mí, Nicolás, que ahí en Chile estamos al debe. Un desfibrilador, no sé si hay en todos los estadios del fútbol profesional, primera profesional, primera B y segunda profesional. Yo no tengo la certeza que los estadios están previstos de ese tipo de artefactos necesarios para una emergencia de este tipo. Sí, mira, respecto a los estadios de fútbol no te podría hablar por todos. Uh-huh. Yo sé que evidentemente los más grandes sí cuentan con eso, pero mira, yo te voy a describir situaciones que yo he visto cercanas, digamos, en centros deportivos donde sí están los desfibriladores, donde sí están presentes, pero estas situaciones son tan poco frecuentes y tan inesperadas que en el momento que tú lo llegas a necesitar, muchas veces empieza la típica historia de ¿y dónde está? Porque están guardados, evidentemente. Exacto. No están ahí a la pasada. ¿Y dónde está el aparato? ¿Y quién tiene la llave? Y todo eso es pérdida de tiempo. Estamos hablando que cada minuto es 10% menos sobrevida. Entonces, a eso voy con que una cosa es tener los dispositivos, que evidentemente que ya es ganar, ¿cierto? Es avanzar, pero lo otro es siempre tener abierta la posibilidad de tener que ocuparlo en cualquier minuto, ¿cierto? Por lo cual tienen que tener sus mantenciones, el personal tiene que saber, la gente que está ahí tiene que saber cómo utilizarlo, dónde está, cómo acceder a él lo más rápido posible, tiene que estar, digamos que lo más cerca posible de las canchas donde se están realizando las actividades. Entonces, si son centros deportivos muy grandes, evidentemente que tendrá que haber más de uno, ¿ya? Y esos dispositivos son muy útiles, ¿cierto? Y yo te diría que han demostrado, en conjunto con la educación masiva, la disminución importante de la mortalidad. Entonces, uno es que la gente esté educada en reconocer el paro. Mira, te voy a dar algunos datos que son interesantes porque estos son estudios, ¿cierto?, de la Sociedad Americana del Corazón. Dice que el 70% de los paros cardíacos, como el que le sucedió a Eriksen,
son presenciados, ¿de acuerdo? Claro. O sea, en un 70% de los casos tendríamos la opción, tendríamos la alternativa, ¿cierto?, de asistirlo. de poder Exacto. asistir al paro. Pero tan solo el 20% de los paros son realmente asistidos. Y la sobrevida de los paros extrahospitalarios que ocurren, ¿cierto?, en la vía pública, en un estadio, etcétera, la sobrevida va entre el 2 y el 10%. Porque finalmente, aprovechando lo que estás contando tú, Nicolás, uno se queda con la reanimación que hay en general cuando es la época de verano de piscina, cuando una persona se ahoga. Pero esa reanimación es mucho más frecuente porque yo creo que hay muchos más paros cardíacos que ahogados en el verano. Claro. Sí. Sí, seguramente. ¿Qué viene, doctor Nicolás Bunster, cardiólogo de la clínica Bupa, qué viene en un escenario para un futbolista, volviendo al caso Eriksen, ¿no? Un doctor que trabajó con él en Tottenham fue, Sí. dijo que él no podía, su carrera murió, la definió así. ¿Usted sería tan tajante como para hacer una definición así, o hay que esperar los primeros exámenes, cosas posteriores? ¿Qué podría venir pensando el que este muchacho quiere seguir jugando en el fútbol de la alta competencia? ¿O usted tiene otra opinión respecto del futuro? No, mira, yo creo que, hablar ahora Sí. es difícil porque estamos hablando del futuro de un deportista joven, entonces yo creo que igual siempre hay que ser cauteloso con las opiniones, digamos. Él no va a escuchar mi opinión, pero probablemente la del médico del Tottenham sí. Mira, a los 29 años un evento como esto habitualmente no tiene un sustrato, una enfermedad de base que sea recuperable la mayor parte de las veces, ¿me entiendes? Como a diferencia que el paciente tuviera 40 años, el deportista, y en ese rango etario puede haber tenido una arteria tapada, ¿cierto?, que se puede destapar y eventualmente el paciente queda libre de enfermedad, ¿me entiendes? Uh-huh. A los 20 y tantos, lo más probable es que haya una enfermedad, ¿cierto?, que no es curable. Eso es una opinión, eso es estadísticamente es así, ¿me entiendes? Algo genético, algo que viene con él. Uh-huh. Y en ese escenario, claro, la posibilidad de volver al fútbol se hace más compleja, ¿cierto? Se hace más difícil volver al fútbol profesional en esas condiciones, porque de ser así, lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, él siempre va a tener un riesgo latente de presentar nuevamente un paro cardiorrespiratorio. Entonces, claro, es como lo que uno tiende a pensar, ¿no? Nicolás, eso es lo que pasó el fin de semana con Christian Eriksen. Puedo abusar de ti y te quiero hacer alguna pregunta, sobre todo en relación a los jugadores que han tenido coronavirus. Yo sé que no hay tanta información, no hay tanto estudio, pero por ejemplo Chile tiene un seleccionado que es Paulo Díaz, sí, que no se ha podido reintegrar porque... miocardia, ¿no? Miocarditis, no tengo el nombre técnico exacto, pero... Sí, miocarditis. Hay ciertos riesgos, hay ciertos deportistas que le afecta de una forma distinta y tienen un riesgo mayor. Mira, bueno, tú haces una pregunta súper interesante. Yo a veces no me quería meter espontáneamente tanto en ese tema porque todavía no sabemos exactamente qué va a pasar con esos deportistas. A ver, la miocarditis es una inflamación que no es nueva, digamos. Ahora ocurre habitualmente en el contexto de una infección viral, ¿ya? Y evidentemente el coronavirus no se salva no es la excepción. También ocurren las miocarditis por coronavirus y la hemos visto. Y hay reportes... ¿Perdón? Sí, nada, estamos escuchando muy atentos. Escuchaba un eco. Ya, no. Y el coronavirus no es una excepción, sí hay registro ya a esta altura de pacientes, de deportistas, ¿cierto?, con miocarditis, tanto asintomáticas, que se encontraron porque se está generando ciencia, están haciéndose estudios, están tomándole resonancia cardíaca y de forma más bien incidental, se ha encontrado que un gran número de deportistas que han tenido coronavirus puede tener una inflamación. Al principio se dio una alerta súper expectante, dijeron qué pasa con esto, qué vamos a hacer con esta como epidemia de miocarditis, y después nos fuimos dando cuenta a poco que eran más bien cosas de imágenes que no tenían ninguna traducción clínica, ya, por lo cual como que se le bajó un poco no la importancia, pero la gravedad que parecía tener en un principio. Pero evidentemente en el contexto de deportistas y gente no deportista también se han visto miocarditis que no han tenido una evolución tan favorable. Ahora, las miocarditis en general, con coronavirus o sin coronavirus, son cuadros que tardan tiempo en recuperar.
Yo te diría que lo habitual es que uno pueda tener un deportista entre 3 a 6 meses sin hacer actividad física con una miocarditis. Así que eso no es nuevo, digamos, ¿ya? Eso es una de las, yo diría, de las patologías agudas, no genéticas, sino que adquiridas, que más tiempo se demora en recuperar y en volver al deporte. Nicolás Bunster, muchas gracias por el contacto, la verdad que fue muy aclarador, bueno, uno siempre en estos temas que no conoce, lo mejor es ir al experto, y tú como cardiólogo nos has dado una visión bastante más profunda de lo que pasó con Christian Eriksen, lo que puede pasar con los jugadores con coronavirus, con la famosa miocarditis, y bueno, estaremos abusando de ti próxima vez que tengamos algún problema clínico, médico con los deportistas de elite, porque la verdad que es tu especialidad. Sí, encantado, cuando quieran. Muchas gracias, Nicolás. Doctor, un abrazo. De qué, porque estén muy bien. Ahí estaba Nicolás Bunster, doctor de la clínica Bupa Sport, cardiólogo, para conversar un poquito de lo que pasó, lo que vimos, para tratar de entender un poco más lo que pasó con Christian Eriksen, jugador danés que se desvaneció el día sábado en la cancha en el partido que estaba jugando por la Eurocopa por Dinamarca, enfrentando